Muy buenas, ¿qué tenemos por aquí, compañeros? Pues... ¿qué le pasa a esta pintura que tenemos por aquí en esta superficie? Esta pintura está quemada, esta pintura está muerta. Por lo tanto, si no la quitamos en su totalidad, después nos acabará dando problemas. Veo que muchos compañeros directamente en una zona como esta que veis aquí, ya le tiran imprimación y la pintura queda muerta debajo. Por lo tanto, con el tiempo, este área nos acabará haciendo un restupado. Así es que nada, vamos a meterle la lija y vamos a sacar toda la pintura, intentándolo dejar en lo que sería la imprimación que tiene, y después aplicaremos un método húmedo sobre húmedo. Así solamente empapelaremos el coche una vez y haremos todo el proceso seguido. Así es que vamos a dar caña con la lija y os vamos a mostrar todos los pasos. Vamos a meter una lijita de 240 que nos va a ir bastante bien y después ya afinaremos con una 320. Una vez que le quitemos lo que es la capa de barniz muerta, después la pintura es súper fácil, ¿vale? Una cosita que hemos hecho también muy importante para no tener que enmascarar todo el coche: desempapelamos el capó. Veo muchas veces que se empapelan los coches completamente enteros cuando un capó aporta 4 tornillos. En este caso nosotros también vamos a hacer lo que es el techo y una reparación en una aleta que tiene el coche, pero quería daros este dato, ¿ok? Así es que ya sabéis, cuando tengáis un solo capó que pintáis en un vehículo, mejor desmontarlo, lo meteréis en la gabina y ahorraréis en lo que serían los productos de enmascarado, además de evitar alguna posible pulverización que pudiese escapar. Bueno, ya tenemos el capó lijado y estas partes de aquí que veis, estas partes metálicas, ¿vale? Aquí tenemos una zona, por aquí tenemos otra y algún cantito por aquí. Vale, el producto que nosotros vamos a dar es Extra Sealer y tiene protección anticorrosiva hasta lo que sería una moneda, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tanto ahí como aquí, pues tendríamos la protección anticorrosiva perfecta. Si fuera más grande que una moneda, ahí ya tendríamos que darle un wax primer, ¿vale? Que tenemos unas tallitas, el PK300, o darle el direct filler, que también se puede hacer húmedo sobre húmedo, ¿ok? Ahora, estas partes de aquí, estas áreas que tenemos que todavía no le hemos logrado quitar la pintura muerta, con el 320, ahora vamos a pasar un 320, ya se la sacaremos. Ahora haremos una degradación 320, 500 y 500 con interface, ¿vale? Es muy importante esta degradación de lija porque al final todos los húmedos sobre húmedos van a acabar bajando y van a acabar imitando la capa que se encuentren debajo. Por lo tanto, si nosotros dejamos un 280 o un 220 o un 320, eso al final a lo largo del tiempo acabará afectándole al brillo, porque encontrarán una superficie con unas rayas bastante agresivas para lo que es un acabado fino, para lo que es un acabado estirado, y más en lo que es en un capó. Así es que vamos a hacer todo este proceso para que nuestra imprimación húmeda sobre húmeda se encuentre la superficie más lisa posible y cuando la termine de imitar, todo quede parejo, todo quede brillante y no nos haga unas estructuras de unas rayas. Bueno, pues ya tenemos el capó en gabina para pintar, como podéis ver. Y de paso vamos a hacer una explicación de cómo aplicar una carrocería, un portón y un paragolpes y el capó con húmedo sobre húmedo, con todas las piezas dentro, cuál va a ser el orden que vamos a llevar. Vamos a empezar por el paragolpes, después nos vendremos aquí a esta zona, empezaremos de abajo hacia arriba, entrándonos en lo que es el techo y acabar viniendo aquí para terminar. Después haremos el portón y aquí por último el capó.
hemos aplicado lo que son todas las piezas, lo que es la carrocería, el portón y todo. Y ahora os voy a mostrar este capó que ha estado constantemente en esta posición. Si os fijáis, mirad. Mira, ¿lo veis? ¿Lo veis cómo está ahí el polvo? La configuración que hemos usado es 2 kilos de presión, abanico completamente a tope y aquí 2 vueltas, que es el máximo que tiene la pistola. Ok, ya habéis visto la distancia y hago la aplicación, como siempre os he comentado. Empezamos de abajo a arriba para que ese polvillo que se puede generar en una aplicación no nos fastidie lo que es la estirada. Aquí, como podéis ver, está para ser un húmedo sobre húmedo completamente estirado. Y nada, ahora vamos a esperar a que seque y procederemos a darle la base de color, que de húmedo sobre húmedo hemos gastado 550 mililitros, listo al uso. Y hemos aplicado todas las partes que ahí veis. Bueno, ya tenemos el húmedo sobre húmedo seco. Y ahora Fran le va a aplicar la pintura. Seca lo que es la base bicapa, vamos a proceder a tirarle el velo con la misma presión y un poquito más retirado. Ahora dejaremos secar el velo y aplicaremos el barniz. El tiempo entre mano y mano del barniz será: aplicaremos una mano a la carrocería y las piezas e inmediatamente aplicaremos la segunda mano sin darle más tiempo de espera. Esto hará que nuestro barniz quede mucho más planchado al solapar la primera mano con la segunda, haciendo un efecto cristal, como podréis ver en el resultado final del coche. Así es que vamos. Bueno, pues ya habéis visto el proceso que hacemos cuando tenemos un capó en esas condiciones. Quiero agradecer parte de toda esta información al compañero Jorge Padrón de Canarias, que me ha sido muy útil para lograr este gran resultado.
Así es que muchísimas gracias, compañeros. Y así es que ya sabéis, si os gustó el vídeo, darle al like, si no estáis suscritos, suscribiros y adiós.